Hugo Yasky nos acompaña, gracias Hugo por estar con nosotros, titular de la Central de Trabajadores de la Argentina y diputado nacional de Unión por la Patria. Hugo, ¿cómo ves la discusión por los avances de Milei en el Congreso? No, creo que la verdad que estamos viviendo una situación de anomalía total, porque es la primera vez que se presenta un decreto de necesidad y urgencia y un proyecto que es una especie de super combo donde hay 300 leyes que se ven afectadas también con el nombre de ley ómnibus. Sí. Y se pretende aprobar haciendo funcionar 3 comisiones a las corridas, al galope, sin el debate necesario. Muchas de las leyes que están contenidas en esos proyectos son leyes que se aprobaron por unanimidad, otras que expresan consenso democrático que se construyeron con mucho esfuerzo. Es un maltrato al Congreso y además agravado por el telón de fondo, a mí lo que más me preocupa, de los padecimientos que hoy está sufriendo nuestro pueblo, con una inflación absolutamente desmadrada, yo diría además sistemáticamente desmadrada, porque creo que hay una decisión de las autoridades nacionales de que esto suceda así. ¿Por qué, Hugo? Porque están licuando, están haciendo el ajuste por lo que se denomina el ajuste por licuación del ingreso, es decir, están aplicando sistemáticamente una suba inflacionaria que no resuelve ningún problema, porque la brecha entre el dólar oficial y el ilegal otra vez se está acrecentando, es decir, que vamos a una nueva devaluación, a otro salto de destrucción del ingreso, y están haciendo una brutal transferencia de la gente que cada vez tiene menos plata en el bolsillo hacia los que cada vez tienen más plata en el bolsillo, que son los 5 vivos que además redactaron el DNU y la ley esta ómnibus. Sí. Así que creo que estamos en el peor de los mundos. Hugo, en los últimos días, bueno, el presidente tiene intenciones, o tenía intenciones, no sé, vos me lo corregirás, de que hubiera dictamen en las comisiones, en las 3 comisiones que mencionabas, y que pudiera ir al recinto el proyecto de ley ómnibus antes del paro. ¿Por qué ese deseo y cómo está la situación hoy en el Congreso? La verdad que no entiendo la razón del deseo. Me parece que es más que nada un capricho, querer mostrar como que es Schwarzenegger con anabólicos. No entiendo, no, para mí no tiene ningún sentido, porque el paro, por supuesto, expresa el rechazo al DNU, pero expresa fundamentalmente la denuncia de la situación social atroz que se ha generado en el país. Así que creo que el paro se podría haber hecho hace 3 días o dentro de 10 días y para nosotros sería lo mismo. Una parte de la oposición está hablando con el gobierno para hacerle modificaciones a varios puntos del proyecto de ley ómnibus. Si esas modificaciones prosperan, ¿ustedes como bloque de Unión por la Patria podrían acompañar algunos de los puntos? No, nosotros vamos a votar por el rechazo al DNU, por el rechazo a la ley ómnibus. Vamos a tener una actitud coherente con lo que venimos reclamando. Que se escuche a toda esa cantidad de organizaciones que desfiló durante 3-4 días en el Congreso, son más de 120, yo te diría que el 90% reclamando cambios, y ojo que ahí no había solamente representantes, usted lo vi así al revés, los representantes de los trabajadores fueron la ínfima minoría de los que desfilaron por ahí. Industria farmacéutica, economías regionales, pequeños agricultores, pymes, etcétera, etcétera, todos diciendo con este megaproyecto vamos a estrellarnos otra vez a una recesión que nos va a obligar o a desistir de seguir produciendo o a despedir
o a cerrar otra vez, bajar las persianas. Perdón, quiero repreguntarle esto. Muchos en la política a veces plantean que un gobierno cuando asume debe contar con las herramientas que considera para aplicar las políticas que quieren llevar adelante. ¿Tampoco contemplan esa posibilidad de algún mecanismo que el gobierno entienda como esencial, aunque no estén de acuerdo, darle la posibilidad de que a través del Congreso lo pueda tener? Mirá, es cierto que un gobierno que recién asume es lógico que cuente con las herramientas. Ahora, un gobierno que recién asume no puede pisotear la división de poder. El legislativo es un órgano que también es elegido por el voto popular. Y en el caso del legislativo hay que recordarle a Milei, que se ve que no lo quiere recordar, que perdió la elección frente a Unión por la Patria. Por eso son el bloque minoritario, porque sacaron el 30% cuando Unión por la Patria sacó el 37%. Ahora yo digo, no perdió. Porque no, la victoria-derrota se establece con quién accede a la presidencia. Salió segundo. Salió segundo con una buena diferencia. 7 puntos de diferencia de Unión por la Patria. 7 puntos de diferencia de Unión por la Patria. Y eso explica la situación que tiene en términos de la debilidad que tiene en términos legislativos. Ahora, si por eso uno lo que pretende es cerrar el Congreso, que durante 4 años no funcione, evidentemente estamos hablando de que entramos en otro tipo de sistema de gobierno, que es la tiranía. ¿Qué es la tiranía? Aquel gobierno que se ejerce por una persona que no respeta la división de poder. No, pero Hugo, perdón, desde la crisis del 2001 en adelante, sucesivamente todos los gobiernos pidieron que el poder legislativo le delegue facultades. Incluso en 2019, Alberto Fernández hizo lo mismo. Yo entiendo que Milei avanza en este periodo en otras atribuciones, claro, pero centralmente la mayoría son muy parecidas a las que también había pedido en su momento Alberto Fernández. Emergencia económica, emergencia en seguridad, emergencia... Sí, pero sí. ¿Y cuál es la diferencia? Si Alberto Fernández hubiese metido en el Congreso... No, usted está hablando de la delegación de poderes. Por eso. La delegación de atribuciones, pero perdón. La delegación de atribuciones, en primer lugar, si se cumple lo que Milei quiere, son 4 años de inactividad del Congreso. Desde ahora hasta que termine el mandato. Porque son 2 años de emergencia más 2 años que se la puede prorrogar el mismo. Como fue en 2019. O sea, yo entiendo que en este caso es mucho más. Claro. Pero mi pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre la situación que plantea Milei ahora, sacando obviamente lo que le estaba diciendo, por ejemplo, emergencia, creo que hay emergencia previsional, hay que no estaban, con las que ya me planteó el grupo? Porque en realidad es lo mismo, o sea, no quiero decir que es lo mismo, pero la diferencia es el contenido, no la forma. Porque si yo solamente veo cuál es la diferencia, te puedo decir, no, todos piden una emergencia económica o social, fenómeno. Ahora, analicemos el contenido. El contenido te lleva, qué sé yo, en términos de educación, a establecer cosa que no pasa en ninguna parte del mundo, que un chico a los 9 años puede dejar de ir a la escuela. Puede dejar de ser obligatorio ir a la escuela a los 9 años. Se lleva puesta la movilidad jubilatoria, se lleva puesto, si hubiese podido, todos los derechos laborales que se construyó en la Argentina. Pasa por arriba de un esfuerzo que fue significativo, el Fondo de Sustentabilidad del Sistema Jubilatorio, 42 empresas que quieren privatizar. Es decir, es casi te diría el equivalente a una especie de revolución pensada para favorecer la entrega de nuestro patrimonio y para favorecer a 15 poderosos grupos económicos, y arrasa con todo. Esa es la diferencia. En lo formal uno podría decir, bueno, una emergencia económica, sí, pero estamos hablando de dar vuelta al país para favorecer la entrega del patrimonio y 4 o 5 grupos poderosos en términos de su sustento económico. Hugo, Consejo del Salario, ¿qué se sabe? Había sido, en principio iba a ser los primeros días de enero, después entre el 20 y el 30. ¿Está vigente la reunión o no? No, justamente mañana vamos a presentar una carta de documento solicitando, intimando al actual responsable del área de trabajo a que convoque de inmediato. Nosotros en un solo mes
perdimos 20 puntos del salario mínimo vital y móvil. No hay ninguna pérdida que se registre, por lo menos desde el regreso a la democracia ahora, que tenga la dimensión que tiene esta. Hoy el vocero presidencial confirmó que por el paro del 24 de enero el gobierno le va a descontar a los empleados estatales que adhieran a la medida, le van a descontar el día de trabajo. Te quiero preguntar si desde el punto de vista legal pueden hacerlo y si ustedes desde la CTA, previo a que el descuento se haga, tienen pensado hacer algún tipo de presentación, o en el gobierno o en la justicia, para que esto no ocurra. Sí, hoy se denunció esto, hoy hubo una reunión a través de una plataforma digital con las centrales sindicales de todo el mundo. La Confederación Sindical de las Américas, que reúne las centrales sindicales desde Estados Unidos, Norteamérica, a la región del sur, más las centrales sindicales de Europa, están alarmadas ante la cantidad de amenazas, de sanciones y de intimidaciones que viene sufriendo el movimiento sindical argentino ante la declaración de un paro y una movilización, a tal punto que además de las presentaciones legales que nosotros vamos a hacer acá para proteger el salario de los trabajadores estatales, vamos a presentarnos en la OIT con el auspicio de todas las centrales sindicales del mundo, y el día 24 se van a hacer actos frente a la Embajada de Argentina, en Francia, en Italia, en la mayoría de los países de América, en Estados Unidos también, para entregar un documento donde le reclaman al gobierno el respeto a los derechos de acción sindical. Van a presentarse en la justicia para que el día no se descuente. Vamos a presentar ante la justicia el pedido para que no se descontara el día. Hugo, preguntarte, entonces, ¿por qué vos crees? Entiendo perfectamente lo que decís de la representación legislativa, que Unión por la Patria fue el que sacó más votos en su momento. ¿Por qué es que después Milei gana en todo el país? ¿No crees que la gente está reclamando una manera distinta de hacer justicia? ¿A vos no te escapa? Políticos, dirigentes gremiales, empresarios, todos tienen en la población una imagen muy mala. ¿Por qué es que Milei, porque ni siquiera ganó alguien que vos podrías decir del establishment, más Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, un outsider completo? Total. En la provincia de Buenos Aires, que dicen que había ganado Sergio Massa, fue una elección excepcional de Milei, porque le empató casi a Sergio Massa en la provincia, nada menos que en la provincia de Buenos Aires. ¿No crees que la gente se cansó de una manera de hacer política? Creo que la gente expresó su bronca, su desazón, sí, que hubo un voto castigo. La gente viene de una tremenda decepción con el gobierno de Mauricio Macri. Nosotros le dijimos, vamos a resolver el tema de la pobreza, vamos a resolver el tema de los salarios, y realmente quedamos a mitad de camino. Aclaro por qué digo quedamos a mitad de camino, porque hubo una elevada inflación seguida de paritarias que iban empardando. Sí. Diferencia con lo que está pasando ahora, donde hay una inflación todavía más elevada, pero seguida de la miseria nomás, porque paritaria no hay, es decir, salvo 1 o 2 casos, hasta ahora no hay paritaria. Entonces creo que la gente acumuló esa bronca, ese desánimo, escuchó a alguien que le decía, vamos a resolver los problemas y el ajuste no va a recaer sobre ustedes, sí, porque la gente votó eso. Sobre la casta. Creo que ahí hubo una estafa electoral muy grande, porque a poco de andar nos damos cuenta de que la casta vienen a ser los jubilados, los maestros, el laburante. Es discutible, pero entiendo lo que decís, porque es un mecanismo, lo hablábamos antes de la elección, sí, aquí mismo. Sabemos bien, Hugo, vos lo sabés muy bien, los políticos primero quieren ganar la elección. ¿Sí? Desde Menem, que si yo decía lo que iba a hacer no me votaba nadie, hasta un abanico enorme de promesas que después no se cumplen. Sí. Lo que digo es, el voto castigo, sí, fue para castigar a un presidente, a dos. Macri dijo, quiero que me juzguen
¿cómo dejo la pobreza cuando me voy? Bueno, subió la pobreza desde que... Sí. Lo mismo pasó con Alberto Fernández. Sí, lo que por digo eso. es, el voto castigo, Hugo, ¿para quién es? ¿Castigo contra quién? No, creo que, digamos, en el imaginario popular no es todo lo mismo, porque si no, hubiese perdido también arrasadoramente Axel Kicillof en de la acuerdo. provincia de Buenos Aires. De acuerdo. La gente no come vidrio, De acuerdo. Vio un gobierno, que un Está presidente bien. como Alberto Fernández, que para mi modo de ver confundía moderación con vacilación. Y cuando la gente deja de tener esperanza, cuando no ve una salida, busca con su voto castigar, y en este caso apareció Sí, un emergente. personaje que, bueno, puso una agenda Sí. que sonaba linda, porque si a vos te dicen vas a cobrar en dólares, y mucha gente pensaba que si ganaba 125.000 Sí, pesos no iba a sé si era ganar. tan así. ¿Vos Y decís que yo vi en las redes sociales mucha gente... Pero los muchachos de la festejando. CTA te decían, yo voy a cobrar en dólares y vos le tenías que explicar. No, pero igual vos sabés que, y esto te lo digo apoyando un poco lo que vos decís, la mitad de los trabajadores afiliados a nuestro gremio votaron a Milei. Y muchos que habían cobrado, habían percibido la devolución de ganancias. Sí. Y la mitad de la gente más humilde de los barrios, o más de la mitad, votó a Milei. Sí, y la sí, mitad claro, sin duda. de los maestros. Entonces, la democracia tiene la ventaja que te da la oportunidad de aprender. Sí, por eso yo recalco. Es verdad, todos los políticos cuando hacen campaña recurren a algún artilugio. Eso es válido hasta cierto punto. Sí. Macri, que iba a devolver el impuesto a las ganancias. Sí. Ahora, de decir que la casta la van a pagar los de arriba, porque, que el ajuste lo va a pagar la casta, y la gente que piensa, y los de arriba, Sí, los no que me... tienen guita, yo que voy a pagar si no tengo nada, No va a si aumentar. no estoy votando a este porque Sí, no pero tengo ahora te nada. Y ahora la gente está sufriendo, entonces... Sí, 900 pesos la nafta, ya está. Hay que tomar registro de eso. Dame un segundo, Hugo, ¿me entendés? Tenemos que ir a un